El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Un saludo muy especial para todos los habitantes de la provincia comunera y en especial para los habitantes del municipio de Socorro. Una vez más, como siempre, nuestro programa Mujeres en Sintonía, un programa creado por la Red de Mujeres de la provincia comunera, Mujeres Tejiendo Esperanza y el canal comunitario Paso Televisión. Este programa tiene como fin proteger los derechos humanos de las mujeres, generar políticas de sensibilización y prevención contra todo tipo de violencia contra la mujer. Asimismo, lograr que se eliminen todo este tipo de violencias en cada uno de los hogares de nuestro municipio. Siempre trayendo temas de interés que tienen que ver no solamente con las mujeres, sino también con las familias y con el contexto social y político que vive nuestra sociedad. En el día de hoy hablaremos de un tema muy importante. En el día de hoy queremos ver cómo estamos, cuáles son los índices de violencia contra las mujeres, cuánto hemos avanzado, qué ha pasado y cómo vamos logrando la eliminación de esas formas de violencia contra las mujeres. Entonces, comencemos nuestro programa del día de hoy. Bueno, hoy hablaremos del informe que presentó Medicina Legal sobre las violencias, los números de violencias o los índices de violencia de nuestro país. En esos índices de violencia, en ese forensis, que es el documento que presenta anualmente Medicina Legal sobre los índices de violencia o los niveles de violencia, los casos que se presentan en nuestro país. En este forensis se tiene claro o se tiene desagregada la información sobre los casos contra las mujeres, contra los hombres, cuántos homicidios se dieron, cuál es el índice y cómo se ha avanzado en ellos. Recordemos que este documento que realiza Medicina Legal se presenta anualmente y la información sale a mediados de febrero, marzo, del año siguiente, es decir, el forensis que salió este año trata sobre los datos estadísticos del año 2013. ¿Y qué nos dice este forensis? Este forensis nos dice que, por ejemplo, en el año 2013 se registraron 14.294 casos de homicidio, de los cuales 13.119 fueron hombres y 1.163 fueron mujeres. Las cifras señalan que el proyectil por arma de fuego es el mecanismo más utilizado en estos casos de homicidio, con un 10.959 casos y seguido del arma cortopunzante. Además, en cuanto a las circunstancias de hecho, 1.800 casos están enmarcados dentro de la violencia interpersonal. Es decir, esas peleas, esas riñas en el hogar, en el barrio, estos casos personales son los que más generan pues cifras de homicidios. Y además tenemos que 220 se generan en el marco de la violencia intrafamiliar y 10 casos se generan también frente a un acto de violencia sexual. Además, bueno, entre estos casos, pues también 66 casos son vistos como otras circunstancias más allá entonces de las interpersonales. Entonces tenemos que las interpersonales son una de las principales causas de violencia o de homicidio que se presentan. Ahora, hablemos de la violencia intrafamiliar. En el 2013 se presentan 9.708 casos de personas menores de 18 años que fueron víctimas de violencia por parte de familiares. 5.186 fueron niñas y mujeres y adolescentes y 4.522 fueron niños y jóvenes adolescentes. Es decir, que desafortunadamente en el contexto familiar
por un número importante que lo dicen las cifras, quienes más sufren las violencias dentro del marco de la violencia intrafamiliar son las mujeres, las niñas y las adolescentes. Según estos datos de medicina legal, también el presunto agresor son los papás, ocupan en el primer lugar con un caso de 3.174 casos, y las mamás están en segundo lugar también con un número también muy importante de 2.771. Es decir, que si bien son los padres, los hombres quienes más agreden al contexto familiar, llámese a las esposas, las hijas, las niñas, pues también las madres somos muy maltratadoras. Y recordemos que así nosotras como mujeres seamos víctimas de violencia por parte de nuestra pareja, eso no nos da permiso a nosotras también de ser maltratadoras y replicar esa violencia que sufrimos nosotras en nuestros hijos. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque las mujeres también somos muy agresivas y somos en exceso agresivas con nuestros hijos y con nuestras hijas específicamente. Entonces vemos a nuestras hijas mujeres como nuestros pares y pues en ellas botamos toda esa violencia de la cual hemos sido víctimas, o sea, devolvemos esos niveles de violencia y le pegamos a nuestras hijas porque no cuidan a los hermanos, porque no hacen las cosas de la casa, y eso es algo que no debe ocurrir. Entonces, mujeres, por favor, tratemos de evitar esas violencias contra nuestros hijos, pero sobre todo buscar ayuda especializada para no incurrir en estos casos. Ahora, ¿qué más nos dice este forenses respecto a la violencia intrafamiliar? Nos dice que 2.415 personas entre los 18 y los 59 años de edad fueron víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia durante el 2013. Es decir, que es un número muy alto y que además de esto, pues el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las familias, cuando debería ser al contrario. Es decir, la casa debería ser el lugar seguro para que las mujeres y los niños estuvieran y los mismos hombres se sintieran cómodos, pues resulta ser entonces el hogar el sitio más peligroso para los niños y para las mujeres. ¿Y cómo entonces empezamos a nosotros y nosotras como sociedad a reflexionar y a ir cambiando esos paradigmas? ¿Cómo buscamos entonces que nuestros hogares sean lugares seguros, sanos, armoniosos? Lo primero es buscar ayuda especializada. Si nosotras vemos que estamos sufriendo de algún episodio violento, pues tenemos que buscar un psicólogo, un familiar, alguien que nos pueda ayudar para salir de ese episodio violento, ya sea porque nuestro compañero es violentador o porque nosotras mismas también somos violentadoras. Vamos entonces con esto a nuestro primer corte comercial y ya volvemos entonces con nuestro programa de hoy hablando de las estadísticas de medicina legal sobre las violencias contra las mujeres. Bueno, continuamos con nuestro programa, hoy hablando de este documento que revela año a año medicina legal de cómo somos los colombianos y cuáles son los niveles de violencia que tenemos los colombianos. Este Forensis es un documento que tiene todas las estadísticas de medicina legal sobre los diferentes tipos de delitos que ocurren y que medicina legal pues revisa.
Estos documentos también son, la información es desagregada sobre hombres y mujeres, niños y niñas, la edad, el sexo, el grupo familiar, así que es un documento muy importante que año a año nos revela dicha información. Pero además de esto, en nuestro país, con el marco, con el desarrollo de la Ley 1257, nació también algo que se llama la Mesa Nacional de la Mesa 1257. Esta Mesa Nacional es un grupo de mujeres y de organizaciones de mujeres que una vez al mes se reúne para revisar cómo va la aplicación de la Ley 1257 del 2008, que recordemos es la ley marco que busca proteger los derechos que busca proteger los derechos de las mujeres y eliminar todos los tipos de violencias. Y esta mesa lo que hace es año a año también realizar informes de cómo se encuentran o cómo ha avanzado la aplicación de la ley y también cómo han aumentado o disminuido las violencias entre las mujeres. Y entonces podríamos entonces hacer un paralelo frente a lo que ocurre año a año en las violencias y si ha aumentado o disminuido. Veíamos entonces en nuestro capítulo anterior que más o menos en un porcentaje del 77, casi que 80%, en los casos de homicidio las víctimas somos las mujeres y también esa misma cifra se ve reflejada en los casos de violencia intrafamiliar cuando son más las niñas y las jóvenes y las mujeres las principales víctimas de violencia intrafamiliar. Y vemos, por ejemplo, cómo en el año 2012, por ejemplo, se muestra que el 77% de los casos se cometieron contra las mujeres, frente a un 22.3% frente a los hombres. Una situación similar ocurrió también en el año 2011, cuando hubo una leve disminución frente a la violencia intrafamiliar generada frente a las mujeres. Pero esto lo que quiere decir que en términos generales de la cifra se disminuyeron los casos de violencia intrafamiliar, es decir, menos hogares sufrieron o denunciaron algún tipo de violencia, pero cuando se desagregan las cifras frente a hombres y mujeres, pues el paralelo sigue siendo exactamente lo mismo, es decir, las mujeres siguen siendo las principales víctimas en un 70% mayores víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces vemos como en el año 2011, 2012 y 2013 esas mismas situaciones, esos mismos porcentajes siguen siendo las mujeres las víctimas, indistintamente de que los casos de denuncia de violencia intrafamiliar disminuyan, frente a las denuncias que hay, las principales víctimas siguen siendo las mujeres y las niñas. Entonces tenemos que seguir trabajando frente a la disminución de los casos de violencia intrafamiliar, pero asimismo también frente a que las víctimas no sean las mujeres o las niñas en dados los casos. Este informe o este paralelo se da, como les digo, en razón a los informes que presenta anualmente la Mesa Nacional de la Mesa 1257, que lo que hace es hacer un paralelo frente a cómo se está cumpliendo la Ley 1257 y cómo se están aplicando pues todas estas medidas que contempla esta ley. Ahora, revisemos qué nos trae medicina legal en este forensis del año 2013 frente a la violencia de pareja. Como les decía, este forensis tiene toda la información desagregada y vamos entonces a revisar cómo es el tema de las violencias en las parejas, cuáles son las principales víctimas y cómo se dan estos casos. Entonces, decimos, por ejemplo, que en el forensis medicina legal nos dice: en el año 2013 se presentaron 44.743 casos de personas que fueron víctimas de violencia de pareja. De ellas, 39.020 fueron mujeres y 5.723 hombres. Es decir, de estos 44.000 casos que se dan, 44.700, solamente 5.000
700 fueron hombres los víctimas y 39.000 las víctimas fueron mujeres. Miren la desproporción que existe en los casos de violencia cuando hablamos de las mujeres. Cuando hablamos de las edades promedio en la que se ocurren o en la que más se evidencian estas violencias de pareja, vemos que el rango de edad está entre los 25 y 29 años de edad, con un promedio de casi 10.000 casos. Es decir, que el porcentaje mayor de violencia la vivimos las mujeres jóvenes. Las mujeres no solamente jóvenes, sino también en una etapa reproductiva. Y esto ocurre que cuando las mujeres estamos en esta etapa reproductiva, lo que hacemos es refugiarnos en nuestro hogar para cuidar a nuestros hijos, para proveerles pues todos los cuidados necesarios, y cuando nosotras entonces estamos en esos espacios cercanos, absolutamente dependientes de nuestra pareja, pues los niveles de violencia también se exacerban, porque estamos sujetas a la autoridad de esa persona que se llama nuestro cónyuge, nuestro compañero, nuestro esposo, porque nosotras en ese momento no tenemos recursos o estamos sujetas solamente a la autoridad de él porque estamos pues en el cuidado de nuestros hijos. Entonces esto también que nos hace reflexionar sobre cómo podemos nosotras de una u otra forma generarle el cuidado y la protección que necesitan nuestros hijos, y que además nosotras por instinto natural queremos protegerlos, queremos cuidarlos, queremos pasar tiempo con ellos, pero también sin que eso nos permita dejar de ser autónomas económicamente y socialmente, porque en el momento que nosotras nos entregamos a la casa absolutamente, pues vemos cómo los casos de violencia intrafamiliar se aumentan. Es como si dejáramos de ser individuas y pasáramos a ser simplemente objetos en nuestro hogar. Ahora, también nos dice este forensis, este documento de medicina legal, nos dice que 20.126 casos, el excompañero fue el mayor agresor, con un registro de 9.223 casos, y en tercer puesto está el esposo también con un promedio de 8.710 casos. Es decir, que los principales agresores en nuestros casos de violencia de pareja son la expareja y el actual compañero o esposo de las mujeres. Y esto también nos hace reflexionar, mujeres, sobre cómo debemos generarnos protecciones al momento de terminar una relación de pareja, porque no es sano terminar nuestras relaciones de pareja en malos términos o con compañeros que nosotras sabemos que son violentos. Si nosotras sabemos que hemos dejado a esa persona porque nos pegaba, porque era grosero, porque era acosador, porque era maltratador, inmediatamente después de que lo dejamos, el día que salimos de la casa de ese agresor o que ese agresor nos deja, nosotras debemos acudir ante la autoridad competente, ya sea comisaría de familia, fiscalía general, estación de policía, para que esa persona nos brinde o esa autoridad nos brinde las medidas de protección necesarias. ¿Por qué? Porque cuando estas relaciones de pareja no terminan en los mejores casos, pues puede desencadenar, como ha ocurrido, como vemos que dicen las estadísticas, en feminicidios. Y lo mismo ocurre con nuestros esposos. Si nosotras vemos que hay necesidad de acudir ante las autoridades para otorgar una medida de protección, lo hagamos, para evitarnos todos estos, ser una cifra más dentro de estas desafortunadas cifras de violencia contra las mujeres. Vamos a ver un pequeño videoclip y ya volvemos con nuestro programa, hoy hablando de las cifras de medicina legal frente a las violencias contra la mujer. ¿A mí? A mí nunca me han puesto la mano encima, para nada. Oye, ¿por qué no en vez de estar viendo la tele te sales a correr? Ya estás bien gorda. ¿Está?
Ni creas que te voy a sacar así. ¿Qué tienes? Pareces una... ¿Cómo voy a parecer? Cámbiate, cámbiate. Cámbiate. Y apúrate que ya es bien tarde. Hola. Hola. Hola, ¿qué estás? ¿Dice qué? Es un amigo de la escuela. ¿Amigo de la escuela? ¿Anduviste con él, verdad? Vamos a comer, cálmate. ¿Por qué lo saludas así? Oiga, es que nunca me escuchas cuando tengo que hablar contigo. Siempre te terminas enojando y Ya, haciendo dormir. ya estuvo bueno de tus dramas. Por favor. Ya estoy cansado que todo lo quiera resolver llorando. No Ya quiero estuvo bueno, resolver déjame en paz. nada. No tenemos nada que hablar. Ya. Te lo juro que yo ni siquiera la hablé. Ella fue sola. ¿Violencia yo? ¿Cómo crees? Esas cosas no me pasan a mí. Le pasa, no sé, a otra gente. Yo no soy ninguna víctima, y mucho menos de maltrato. Jamás. No es como que me tenga que estar preocupando. ¿O no? Continuamos entonces con nuestro programa. Acabamos de ver este videoclip que nos demuestra que la violencia no solamente es la violencia física, sino también que la violencia psicológica es importante y es detonante, pero sobre todo es importante que las mujeres la visibilicemos entre nosotras mismas, es decir, nosotras seamos conscientes de que esos maltratos verbales, esas humillaciones, esas palabras, ese decir usted está gorda, usted es fea, usted se ve horrible, usted no sirve para nada, usted no aporta nada a esta casa, toda esa clase de palabras que continuamente se nos dicen, llegan a generar afectaciones psicológicas y daños emocionales muy fuertes. Por eso es importante que también denunciemos ese caso de violencia, ya sea para que logremos que este señor que es maltratador logre acudir y pedir un tratamiento psicológico y pueda cambiar esos escenarios violentos, sino que también si esto no cambia, pues busquemos otra clase de soluciones también que es sana no solamente para nosotras como mujeres, sino también para nuestros hijos. Recordemos que la violencia también se reproduce y la reproducimos en nuestros hijos. Si nuestros hijos crecen en contextos violentos, seguramente nuestros hijos van a ser maltratadores, nuestros hijos hombres, y nuestras hijas mujeres van a ser mujeres maltratadas. Y estoy segura que ninguna de nosotras quiere que eso ocurra ni con nuestros hijos, porque sabemos que hoy en día es un delito que además da cárcel, que no es excarcelable, que genera toda una serie de dificultades judiciales, sino porque también queremos que nuestras hijas puedan vivir una vida libre de violencias. Ahora, ¿qué más nos dice este documento? Nos dice, como veníamos diciendo, que la vivienda, el hogar, el espacio familiar sigue siendo el lugar más inseguro, con un 80%. La casa sigue siendo el lugar donde más se registran casos de violencia contra las mujeres o violencia de pareja. Pero además vemos que estas cifras entre el año 2012, 2011 y el 2013 pues siguieron siendo las mismas, es decir, no hubo una disminución notable en eso. Y esto nos lo dice también el informe que realiza la Mesa Nacional sobre la Ley 1257 y esta ley nos dice, por ejemplo, que en el año 2012 el 87.5% de los casos se cometieron contra las mujeres, de la violencia entre pareja, y solamente el 12.5% contra los hombres. Y una cifra, un porcentaje muy seguido o muy similar sea en el año 2011. Asimismo, también se muestra cómo durante el año 2011 se registraron 4.257 casos de maltrato de pareja y expareja contra las mujeres en cada mes, es decir, al mes se registraban en el año 2011 4.257 casos de violencia de pareja en donde la principal víctima eran las mujeres. O sea, como cada mes nosotras vemos cómo se reflejan estos datos y cómo esa violencia se sigue multiplicando. Entonces, luego de esta información nos vamos a un pequeño corte comercial, nuestro segundo corte comercial, y ya volvemos entonces para las conclusiones de nuestro programa del día de hoy.
Bueno, continuamos con nuestro programa. Ya después de este segundo corte comercial, hoy hablábamos de las cifras que son tan importantes para medir cómo hemos aumentado en los niveles de violencia o cómo por el contrario hemos disminuido. Es triste pensarnos las mujeres como una cifra más dentro de esos niveles de violencia, pero también cómo ser parte de una cifra también nos permite decir que hemos avanzado o hemos disminuido. Por eso las cifras nos permiten determinar cómo vamos avanzando en la aplicación de la ley o cómo hemos retrocedido. Es importante para que estas cifras se den que las mujeres denuncien. Las mujeres debemos denunciar porque si bien es cierto nos convertimos en un número más, ese ser un número más también previene esas violencias, pero también puede salvarnos la vida de nosotras y también la vida de las otras mujeres. Cuando nosotras denunciamos estamos activando esos mecanismos judiciales, activando a las autoridades de policía, de comisaría, de defensoría, para que actúen oportunamente. Estas cifras lo que demuestran es que a pesar de que Colombia es uno de los países pioneros en el marco jurídico de protección de los derechos frente a las mujeres, recordemos que Colombia ha ratificado los tratados internacionales de Belén do Pará y una muestra de ese tratado pues también está el desarrollo de un marco normativo amplio como la ley 1257, como la ley 1542, que hace por ejemplo que la violencia intrafamiliar no sea conciliable, que sea querellable, que no seamos obligadas a hablar con nuestra pareja o confrontar a nuestra pareja o nuestra expareja, que se nos otorguen unas medidas de protección. Pues si bien existen todos estos mecanismos, no sabemos si es o que las mujeres no están denunciando o que por el contrario las autoridades competentes no están actuando de manera eficaz. Y entonces que este programa sea eso, sea un llamado para que las autoridades correspondientes actúen de manera oportuna, otorguen las medidas de protección necesarias, siempre, en todos los casos. Si vemos que hay una violencia psicológica, económica o patrimonial y nosotros como comisario, como defensor, creemos que no es necesaria una medida de protección inmediata, pues otorgamos una medida de atención, una medida que permita hacer un seguimiento al caso y que permita prevenir este tipo de violencias. Bueno, ahora ya para terminar entonces este forensis, este documento de medicina legal, ¿qué cifras tenemos frente a la violencia sexual? Entonces decimos que frente a la violencia sexual, medicina legal tiene entre sus cifras, por ejemplo, que en el año 2013 las mujeres continúan en el primer lugar como las principales víctimas de violencia. Tenemos que se presentaron 17.512 casos registrados por delitos de tipo sexual. En este caso solamente 3.223 fueron hombres las víctimas y 20.739 fueron mujeres. Es decir, que aquí no hay ningún tipo de distinción al decir que las mujeres somos las principales víctimas de violencia sexual. Las mujeres seguimos siendo objeto de todo tipo de abusos y acosos sexuales sin que hasta el momento esa cifra disminuya. El cuerpo de la mujer sigue siendo objeto de toda clase de comercialización, mercantilización, que a lo que lleva es simplemente a que nuestro imaginario social siga viendo a la mujer como un objeto sexual y que eso conlleve a que si yo voy por la calle, pues un hombre crea que él puede abusarme sexualmente porque pues el cuerpo de las mujeres es dado para eso. Lo mismo ocurre en la casa. Entonces, ¿cómo estas cifras siguen relevando que somos las mujeres las principales víctimas de violencia sexual? Ahora, el principal agresor sigue siendo una persona conocida, un amigo o un familiar cercano y como decíamos, como lo reveló este documento durante todo el programa, la vivienda es el lugar donde más casos se registran de violencia sexual.
En la mayoría de los casos, como decíamos, el principal agresor es un familiar de la víctima o un amigo cercano, y las principales víctimas también son las niñas, con un número casi cercano al 80%. O sea, cómo estos niveles de violencia frente a las mujeres y frente a las niñas no disminuyen, no cambian, y por el contrario seguimos siendo víctimas de todo tipo de violencia. Bueno, para concluir entonces nuestro programa, queríamos traer este programa, este documento, para que la sociedad entera se diera cuenta que las violencias contra las mujeres son una realidad, que no lo decimos las mujeres, sino que lo dicen las autoridades competentes. Seguimos siendo las principales víctimas en la violencia intrafamiliar, las niñas, las jóvenes y las mujeres. Seguimos siendo las primeras víctimas en los casos de homicidio. Seguimos siendo las principales víctimas en porcentajes muy altos en violencia de pareja. Es decir, que este dicho que es que a los hombres también los maltratan, es cierto, los hombres también los maltratan, pero en un 1% frente a un 99% de los casos de las mujeres. Entonces, mujeres, que sea esta la oportunidad, que sea un llamado nuevamente para que acudamos a las autoridades competentes, para que no seamos una cifra más de un feminicidio más, un homicidio más, sino por el contrario seamos una cifra de una mujer que denunció y que hizo valer sus derechos. Esperemos que les haya gustado este programa y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Hasta luego.